Hola a todos. Hay un concepto que es básico si queremos entender cómo funciona la vida y los procesos biológicos que hay detrás del ser humano y de cualquier otro ser vivo. Y es el concepto de energía. Entonces, voy a comentaros un par de reflexiones y algún concepto histórico sobre cómo el ser humano se ha ido interesando por la energía. Y bueno, todos tenemos en mente alguna idea en relación a esto. Todos sabemos que utilizamos el concepto para comunicar cuando estamos cansados, cuando estamos con más capacidad, pero realmente el concepto de energía es algo que ha inquietado al ser humano desde los comienzos, porque está claro que hay una fuerza motora ahí que nos impulsa, y de todas las definiciones que he encontrado, esta quizá es una de las que más me ha gustado y que es más aplicable a lo que os quería comentar y más aplicable al ser humano, entendiendo la energía como la capacidad para generar algún tipo de cambio. Entonces, este concepto tan amplio, lógicamente, es fácil entender que ese cambio puede ser un movimiento, como la forma en la que desplazamos nuestra estructura mecánica, pues dando un salto, moviéndonos. Pero esta misma energía es la que genera la que necesitamos para generar nuestros pensamientos, que igualmente son fuerzas movilizadoras al cambio, y esta misma energía es la que necesita cualquier célula de nuestro cuerpo para hacer su función. Por ejemplo, aquí vemos un macrófago que tiene funciones de desplazamiento, que tiene funciones químicas y que tiene que ir haciendo su función dentro de nuestro organismo, pues de eliminar bacterias o de cualquier proceso que necesite para mantener nuestra vida. Y de todos los sistemas que funcionan de forma coordinada en nuestro organismo, el sistema metabólico es el más antiguo. Esto tiene lógica porque sin energía no es posible que nuestro sistema inmunitario se ponga en marcha, que nuestro sistema nervioso haga su función. Entonces, es básico para el comienzo de la vida que en algún momento haya habido esa chispa de energía. Y el ser humano y todos los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en constante intercambio con el entorno y lo que intercambiamos es materia y energía. Este concepto de sistema abierto es interesante para entender la fisiología y también para entender, por lo tanto, cómo enfermamos o qué nos lleva a enfermar. Y tenemos dos leyes definidas de cómo funciona la energía de los sistemas. La primera, muy conocida, es que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede cambiar o transferir de un objeto a otro o de un tipo de energía a otra. Entonces entendemos, por ejemplo, que la energía del sol, la energía lumínica, es captada por las plantas y lo transforman en energía química, y la energía química, por ejemplo, de un alimento, cuando es introducida en nuestro cuerpo, es modificada y se convierte en energía cinética, en energía de movimiento. Esa energía química, esas moléculas químicas, son capaces de hacer que nuestras fibras musculares se muevan y generar movimiento. ¿Qué falta en toda esta ecuación? Que un sistema abierto, cuando genera ese cambio energético, siempre tiene una pérdida. Siempre hay una parte de esa energía que se pierde en forma de calor, que se pierde en forma de energía térmica. Y esto da lugar a la segunda ley. La segunda ley nos dice que la energía no utilizable, que es este calor que liberamos, aumenta la entropía del universo. ¿Qué es la entropía? La entropía es el desorden. Esto quiere decir que toda la energía que no es aprovechable, que se pierde, porque este sistema no es cerrado, no es perfecto, y siempre hay una pérdida de energía, toda esta energía que se libera aumenta el desorden en el universo, aumenta el caos en el universo. Nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos que están hechos de macromoléculas los vamos rompiendo, los vamos transformando en algo más pequeño, aprovechable por nosotros, proteínas, glúcidos, distintas moléculas que son aprovechables en nuestro sistema metabólico, y todo esto siempre genera una liberación de calor. ¿Y a qué conclusión llegamos después de aplicar esta segunda ley? A esta que me parece muy interesante. Dice, el alto grado de organización de los seres vivos se mantiene gracias a un suministro constante de energía y se compensa con un aumento en la entropía del entorno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para mantener nuestras funciones, tenemos que estar constantemente introduciendo energía
en nuestro sistema y que este proceso, al mismo tiempo, transforma nuestro entorno haciéndolo más desordenado o más caótico. Y esto, pues se le puede dar muchas explicaciones y puede tener muchos contextos, desde los más científicos hasta conceptos más filosóficos, de cómo nuestra existencia en un sistema, en la Tierra, sí o sí genera una transformación de nuestro entorno y las consecuencias que esto puede tener. Pues aquí vemos cómo esta liberación de calor constantemente está aumentando la entropía del entorno, de la Tierra. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque se podría decir prácticamente que en toda patología crónica, en todo desequilibrio crónico que nos genera una patología o una serie de síntomas en nuestro organismo, siempre hay una alteración de la energía. Por eso es básico conocer cuáles son los mecanismos en los que nosotros intercambiamos energía con nuestro entorno para poder actuar sobre ellos. Esto es muy evidente con, por ejemplo, cuando esto es visible, como por ejemplo en la obesidad. Está claro que la obesidad, una pandemia que está asolando el globo terrestre. Las últimas cifras dicen que más del 40% de la población por encima de 18 años tiene sobrepeso y esto va en aumento y gran parte de esto está relacionado con un desequilibrio en este intercambio de energía con el entorno. ¿Y cuál es la fuente de calor corporal? ¿Cuál es esta chispa de la vida? Es algo que siempre ha inquietado a los pensadores de la historia, con teorías muy diversas, teorías, algunas de ellas curiosas, pero claro, en su momento son las que estaban vigentes. Esto puede dar lugar a pensar que las teorías que hay vigentes hoy, puede ser que en el futuro sea tan probable pensar, tener un concepto de ellas como el que nosotros tenemos de las primeras que surgieron de grandes pensadores, como Hipócrates, que decía que la materia está compuesta de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Y esto era lo que había vigente en ese momento. O Galeno, que decía que desde el momento en el que nacemos tenemos un fuego vital en el corazón que se va apagando y esto es lo que hace que la vida se vaya extinguiendo. O otros autores como Johann Joachim Becker, que definió la teoría del flogisto y decía que el flogisto es una sustancia que tenemos todos dentro y que se va consumiendo y que esta combustión es lo que nos permitía seguir vivos. Que son teorías curiosas que eran resultantes de la filosofía, del pensamiento de aquella época. Y llega un personaje muy curioso que es Robert Boyle. Este ya era un experimentador, este ya no utilizaba tanto las teorías como el empirismo, la experiencia. De hecho, su obra, que se llama The Statistical Chemist, lo pone todo en evidencia mediante estos experimentos. Entonces, lo que hizo es cogió una vela, cogió un ratón y les puso a los dos en un compartimento del que extrajo el oxígeno. Y el resultado fue que tanto la vela como la vela extinguió la llama en el mismo momento en el que el ratón fallecía. Al mismo momento se extinguió la vela y se extinguió el ratón. Con esto sacó 2 conclusiones. Una, que tanto el fuego como la vida son procesos de combustión. Y otra, que el mismo elemento en el aire es necesario para esa combustión y para la respiración. El mismo elemento en el aire que no existía o que se fue acabando en los dos casos, había un elemento común que era esencial en los dos. Pero no fue hasta el año 1772 cuando se descubrió el oxígeno, ¿vale? Que es una fecha relativamente reciente en la trayectoria de la historia. Fue Carl Wilhelm Scheele quien descubrió el oxígeno. Y fue ya Antoine Lavoisier quien fundó el paradigma de intercambio de energía con el que se trabaja actualmente, muy similar al que conocemos actualmente de cómo intercambiamos energía con el entorno. Dio lugar ya a los calorímetros y a la forma de analizar cómo el intercambio de gases y de materias entre el cuerpo y el entorno pues seguía unas leyes, unas normas.
La ley que hemos mencionado antes, la primera ley, fue Julius von Meck quien la definió. Y secundaria a esta ley, llegó a la conclusión de que la oxidación es la principal fuente de energía de los organismos vivos. Que nosotros, para vivir, tenemos que generar oxidación. Y otros autores como Justus von Liebig, pues ya empezó a definir cuál es la energía exactamente que se almacenaba en las proteínas, en las grasas, en los carbohidratos, y cómo esa energía se va transformando en nuestro sistema, dando lugar a principios del siglo XIX a una estructura que es similar a la que conocemos hoy. Pero aún así quedan muchas incógnitas en la forma en la que entendemos hoy cómo es el intercambio de energía. Quedan incógnitas relacionadas con si hay un componente genético en esto, si el medio ambiente define en gran parte cómo se desarrolla este intercambio, la importancia de la dieta. Si estas teorías hubieran sido definitivas, ya tendríamos clara cuál es la dieta ideal y posiblemente esto no solamente no se define cada vez más, sino que cada vez hay más diversidad en cuanto a las posibilidades o a las opciones de cuál es la dieta óptima para el ser humano. Y esto pasa porque todas estas teorías se entienden en mecanismos cerrados, pero la vida implica muchas otras ecuaciones. Y entendemos que, como hemos comentado antes, que un desajuste energético está siempre detrás de una patología crónica. Cuando es evidente, como en la imagen, pero cuando no es evidente, también tiene que haber un desequilibrio de energía. Podemos decir que es imposible que una patología crónica se mantenga si el intercambio energético está equilibrado. Y deberíamos desechar ya pensamientos que son muy mecánicos, como que las calorías es algo matemático en lo que nosotros ingerimos, gastamos y hay una ecuación matemática, porque hay tantos factores como por ejemplo las hormonas que señalizan nuestro sistema o muchísimos otros factores que determinan cuál es el resultado energético de nuestro organismo. Muchos de ellos que yo entiendo que están todavía por descubrir. Y esto lleva a algunas reflexiones. Yo desde que tengo uso de razón siempre me he preguntado muchas cosas relacionadas con el funcionamiento de la vida, ¿no? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué unos individuos se curan y otros no? Y esto, claro, esta inquietud es algo que condiciona tu vida de alguna manera, porque estás constantemente buscando estas soluciones y influye en tu toma de decisiones a la hora de ver qué caminos seguir en la vida. Y a mí el único concepto que me ha aportado algo de luz sobre entender no solamente los mecanismos que hay detrás de estos procesos, sino el sentido que tiene, ¿no? El porqué de estos procesos. A mí lo único que me ha aportado un poco de luz es cambiar el paradigma y la visión y pasar de una visión individual a una visión sistémica. Entender que no es el individuo el que enferma o el que envejece, sino que todo esto forma parte de un sistema. Y que entender este sistema da respuesta a muchas preguntas. Ese sistema podemos entender que es la Tierra o que es la raza humana o que es cualquier colectivo en el que podemos entender. Puede ser la familia, puede ser cualquier colectivo en el que hay varios individuos haciendo una función. Y pues para finalizar voy a cambiar el enunciado de la frase que hemos mencionado antes, la que decíamos que el alto grado de organización de los seres vivos se mantiene gracias a un suministro constante de energía y se compensa por un aumento en la entropía del entorno. Hago un par de modificaciones y propongo esto. El alto grado de organización del planeta y las especies que habitan en él se mantienen gracias a un equilibrio entre los recursos y su sabio aprovechamiento. Y bueno, con esta reflexión
termino y espero poder seguir contando aspectos interesantes sobre este tema.